Hola chicos y chicas, si has llegado a este video es porque quieres aprender. Curso de aritmética, razones geométricas equivalentes. ¿Está bien? Mira todo lo que ya hemos resuelto. ¿Está bien? Así que si quieres aprender, vamos al video. Un saludo cordial para todos los padres de familia y alumnos que están viendo este video. El día de hoy vamos a entrar en el curso de aritmética en el tema de series de razones geométricas, pero ahora vamos a utilizar con multiplicación. Así que por favor, si estás haciendo otras cosas, deja todo lo que estás haciendo y concéntrate en la clase del día de hoy si realmente quieres aprender. ¿Está bien? Entonces comenzamos, por favor. Me dice aquí, tengo por ejemplo discreta y tengo continua. ¿Está bien? En la clase anterior precisamente expliqué lo que es series de razones geométricas, pero con suma y resta. Pero ahora vamos a ver con multiplicación. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos A, B, C, D, E, F, G, H. Discreta significa que todos los números son diferentes. Y aquí vemos precisamente en el ejemplo. Tenemos a 20, 16, 20, 10, 16, 8, 14, 7, 6 y 3. Todos son diferentes. Pero tienen algo en común, que al momento de dividir, 20 entre 10 sale 2, sale 2, sale 2 y sale 2. ¿Está bien? Entonces, en este caso, nuestra constante, que aquí yo le puse K, para este ejemplo es 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se cumple con multiplicación? Nos quiere decir, por ejemplo, en este caso, si yo agarro estas dos fracciones y multiplico, en este caso tengo A, multiplico por C. Por ende, abajo también debe ser B por D. B por D. ¿Qué me dice la propiedad? La propiedad me dice que este K va a ser elevado al cuadrado. ¿Por qué, profesor? Porque estoy agarrando dos fracciones. ¿Está bien? Por eso lo coloco de esta forma. Ahora, ¿qué pasaría si yo agarro ya no a 2, sino a 3? ¿Cómo sería, profesor? Sería A por C por E dividido entre los mismos, pero que están abajo. Sería B por D por F. Y aquí la propiedad me dice, como agarré 3, ahora al K lo tengo que elevar al cubo, ¿está bien? A la 3. Entonces de esa misma forma va a cumplir si agarro 4 fracciones, está bien si agarro las 4, o si agarro en cierta manera más fracciones. En este caso, a medida de ejemplo, solamente hay 4, pero puede haber 5, puede haber 6, puede haber 7, hasta el infinito y más allá. Eso no importa. Ahora, profesor, ¿qué pasaría? En este caso ya explicamos aquí. Profesor, ¿qué pasaría si agarro ahora estos 3? Estoy agarrando desde el segundo. ¿Vale también? Sí. Solamente aquí te das cuenta que son fracciones, series geométricas equivalentes. Esto puede cambiar. Este que está acá puede ser primero y esto puede ser segundo. No importa. Lo que aquí tú debes tomar en cuenta, en este caso, es que estás agarrando 3 fracciones. Puede ser C por E y por G. C por E por G. Y como estoy agarrando estos 3, tiene que ser a la misma altura. Debe ser D por F por H. Y como estoy agarrando 3, también debe ser elevado al cubo. ¿Está bien? Si agarrara los 4, que en este caso sería A por C por E y por G, esto dividido entre B por D por F y por H, esto va a ser igual a K elevado a la cuarta. ¿Está bien? En este caso K a la cuarta. Profe, ejemplo, por favor. Voy a poner un ejemplo. ¿Está bien? Aquí en este espacio voy a explicar la parte continua. Ejemplo. Utilizamos estos valores. ¿Está bien? Entonces, a medida de ejemplo voy a agarrar tal vez estos dos. ¿Está bien? Para matar dos pájaros de uno. Agarro, no en orden, sino estoy agarrando estos dos que están aquí casi al último. Como estoy agarrando 2, automáticamente en mi mente dice, ya, el K tengo que elevar al cuadrado. En este caso el K es 2. Entonces vamos a multiplicar. Sería 14 multiplicado por ¿quién? Por 6. Dividido entre 7 por 3. 7 por 3. ¿Qué te dice la propiedad? Que cuando agarro 2, el K debe ser elevado al cuadrado. ¿Está bien? En este caso nosotros ya sabemos que el K vale 2. Entonces aquí vemos tercia 1, tercia 2, séptima 1, séptima 2. 2 por 2 sería 4, dividido entre 1 por 1, que sería 1. Esto sale 4. Y esto dice que es igual a K al cuadrado. ¿Cuánto vale el K? Vale 2. Y si el 2 elevamos al cuadrado, te das cuenta que sale 4. Y cumple. De la misma forma va a ser si agarras 3 o 4, etc. ¿Está bien? Entonces, a medida de ejemplo, ya te mostré con números que sí funciona. ¿Está bien? Entonces, esa es en la parte discreta. Hay que recordar que la discreta todos son diferentes. Ahora, pasamos a la parte continua. La parte continua, por las clases anteriores que hemos visto,
Es donde precisamente este b, tienes la primera fracción, a entre b, y este b se repite aquí. ¿Está bien? B entre c. Y este c, ahora, como son series geométricas, series de razones geométricas que puede haber muchas, te das cuenta que sigue la cadena. B, B. Si acá está el C, acá arriba sería C. Si acá está el D, sería el D. Si yo sigo continuando, si acá está E, acá arriba debería estar E sobre F, F sobre G y así sucesivamente. Entonces, a medida de ejemplo, agarré ahorita a 4 fracciones. ¿Está bien? Y también tiene la curiosidad de que va a resultar un mismo K. Y entonces, viendo aquí con ejemplos, con numeritos, para que puedas comparar letras con números y me puedas creer que esta propiedad sí funciona, es donde precisamente coloqué aquí la primera fracción, 64 entre 32. Entonces, si tú divides, esto va a dar 2, ¿está bien? Y este 32 lo vuelvo a subir aquí, como en el ejemplo, y lo divido de tal manera que esta división salga 2, ¿está bien? Este mismo 16 subo aquí, que se repita, y lo divido entre 8, de tal manera que su división salga 2. De la misma forma, el 8 subo, 8 entre 4 sale 2, este 4 se repite, 4 entre 2, 2, y así sucesivamente. Entonces, ahorita lo que acabo de hacer son series de razones geométricas, pero continua. ¿Por qué? Porque se repite el 32, el 16, el 8, el 4, y si yo quiero, puede seguir. ¿Está bien? Entonces, de esta forma es precisamente que tiene la forma aquí, a diferencia de discreta. Mientras que en discreta son diferentes, aquí son iguales, en este caso el B, el C, el D y así. Ahora, profesor, ¿qué pasaría si los multiplico? ¿Va a cambiar en algo? Se va a cumplir lo mismo, está bien, donde el K se va a elevar al cuadrado, etcétera, pero va a haber una diferencia, que como se están pareciendo aquí y los vas a multiplicar, va a haber el tema de simplificar. Entonces, eso es precisamente más que nada la diferencia. Vamos a mostrarte. Imagínate que agarro aquí estos dos, ¿está bien? Entonces sería A multiplicado por B. A por B dividido entre B por C. ¿Está bien? B por C. ¿Y qué me percato? Como son multiplicación, ¿está bien? 1, 2, agarré dos fracciones. ¿Qué me dice la propiedad? La propiedad me dice que al K lo voy a elevar al cuadrado. Te das cuenta que cumple lo mismo, ¿está bien? Tanto aquí y aquí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo me percato aquí que tengo un B abajo y aquí tengo un B arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a simplificar. Por ende, me va a quedar A entre C, y eso va a ser igual a K al cuadrado. ¿Está bien? Y eso es lo que me va a quedar. A diferencia de aquí, que era A por C dividido entre B por D. Pero aquí ya me queda solamente una fracción de un número arriba y un número abajo. ¿Por qué? Porque se simplifica. Entonces, ese es precisamente el detalle o la diferencia entre continua y discreta. El K va a seguir siendo elevado al cuadrado, pero aquí vas a tener el detalle que se va a simplificar. ¿Por qué? Porque se va a eliminar uno arriba y uno abajo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasaría si fueran de 3? ¿También se elimina? Claro, obviamente que se elimina. Ahora vamos a agarrar de 3. Vemos aquí esta parte, ¿está bien? A por B multiplicado por C. A, B, C dividido entre, ahora vamos a poner bien, entre B por C por D. ¿Está bien? A, B, C dividido entre B, C, D. Y como dice la propiedad, como agarré tres fracciones, esto va a estar elevado al cubo. ¿Correcto? Entonces, quedaría ahí, como en este caso, no hay ningún problema. Si tú quieres dejarlo ahí, no hay ningún problema. ¿Está bien? Pero tú tienes que fijarte que aquí yo puedo simplificar. Se puede ir el B, también se va el C y se va el C. ¿Y qué me va a quedar arriba? Me va a quedar la letra A y abajo ¿qué me va a quedar? La letra D. ¿Está bien? Y eso sigue siendo K al cubo. Entonces, lo que está quedando aquí es nuevamente una fracción con un número arriba y un número abajo. Y tú dirás, profe, ¿y ahora cómo yo puedo identificar esto? Bueno, esto te puede ayudar más que nada porque a veces te puede decir A entre D. Está bien, calcúlame A entre D. Entonces tú te fijas aquí en la fracción que te da y ves A que está por aquí y D está por allá. ¿Y cómo es posible que se han dividido? Entonces tú ya tienes que pensar, empezar a cranear que para que se divida A entre D, ¿qué es lo que tenían que hacer? Han tenido que multiplicar hasta esta altura, entre A y D. Se podría decir que A y D serían los extremos, ¿está bien? Extremo de acá y extremo de acá, donde A por B por C
se han multiplicado y se han dividido B por C por D. ¿Y qué ha pasado? Se han ido las B y se han ido las C. Por eso ha quedado A entre D. Entonces, más que nada, eso te puede ayudar. ¿Está bien? Ahora, profe, ¿qué pasaría si también son de 4? También pasaría lo mismo. Ponemos acá, multiplicamos ahora los 4. Sería desde aquí, a ver, desde aquí hasta aquí. Sería A por B por C por D dividido entre B por C por D y por E. ¿Está bien? Estoy agarrando aquí. Y como estoy agarrando 4 fracciones, sería acá a la cuarta. ¿Está bien? Pero, ¿cuál es el detalle, profesor? Que se va a B, se va a C, se va a D. ¿Y qué me va a quedar? Arriba me quedó A y abajo me quedó E. Y esto es igual acá a la cuarta. ¿Correcto? Y volvemos precisamente que tenemos una fracción con un número arriba y un número abajo, que es muy diferente a comparación de lo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, profesor? Que cuando tú veas este tipo de fracciones, está bien, A sobre E, o sea, ves el A y ves el E, te está marcando que esos serían los extremos. Te está diciendo que la fracción de aquí con la fracción de aquí, todo eso se han multiplicado, de tal manera que me ha salido este resultado. ¿Está bien? Entonces, es importante que tengas este detalle para poder resolver los problemas. Entonces, ya vimos el ejemplo aquí de discreta, ahora vamos a ver ejemplo con la parte continua. Vamos a demostrar, ¿está bien? Agarrando solamente 2 números. En este caso, voy a agarrar a estos 2 números que están por acá, ¿está bien? Porque son más pequeños. Y como estoy agarrando, te das cuenta que son continuas y solamente son 2 fracciones. ¿Qué voy a multiplicar? 8 por 4 dividido entre 4 por 2, ¿correcto? Y como estoy agarrando 2 fracciones, por ende el K se va a elevar al cuadrado, porque hay 2 fracciones que estoy involucrando. Entonces el K tú sabes que aquí vale 2, por ende 2 al cuadrado sería 4. Entonces vamos a demostrar aquí que esto también vale 4. Entonces nos fijamos a simple vista que el 4 y el 4 se va, ¿está bien? Y acá tenemos 8 y abajo tenemos 2. 8 entre 2, ¿cuánto es? Es 4. Y aquí el K, ¿cuánto vale? Vale 2. Si ese 2 lo llevas al cuadrado, te das cuenta que sí cumple. ¿Está bien? Sería 2 al cuadrado, sería 4. Y de esa forma es precisamente que yo te acabo de demostrar que las propiedades, tanto en continua y en discreta, funcionan. Y esto es lo que vamos a aplicar en los problemas. ¿Está bien? De una manera fácil y sencilla. Entonces comenzamos aquí con los problemas. Tenemos aquí el problema número 1. ¿Qué me dice el problema número 1? Me dice A entre B, me voy a acercar un poquito más por aquí para que me puedan escuchar. Sería A entre B es igual a C entre D y esto es igual a 3/5. ¿Está bien? En este caso el K vale 3/5. Y me dice calcula A multiplicado por C dividido entre B por D. ¿Está bien? Entonces es un problema sencillito donde vamos a resolver de manera rápida. Si tú puedes resolverlo, ponle pausa e inténtalo tú. Y si no, vamos a resolver. ¿Está bien? Entonces aquí, ¿qué estoy viendo? Lo que me piden calcular es A por C dividido entre B por D. A por C dividido entre B por D. ¿Qué te dice? Que cuando tú tienes multiplicado A por C dividido entre B por D, esto es igual a K. Y como veo 2 fracciones que se han multiplicado, este K se va a elevar al cuadrado. ¿Está bien? Y tú puedes ver que aquí el K es esto, 3/5. Entonces, por ende, si yo quiero calcular A por C dividido entre B por D, ese es igual a K al cuadrado, que en este caso reemplazo K, que sería 3/5 elevado al cuadrado. Entonces, el cuadrado afecta al 3, que sería 3 al cuadrado, 9. 5 al cuadrado, 25. ¿Está bien? Y eso, señores, sería la respuesta para esta pregunta número 1. ¿Está bien? Fácil y sencillo, como para calentar. La pregunta número 2 se parece bastante a la primera, así que lo voy a copiar rapidito. Me dice A sobre B es igual a C sobre D, de tal manera que esto es igual a 2/9. ¿Correcto? Y me dice y calcula A por C dividido entre B por D. Entonces, este problema es fácil. ¿Correcto? Entonces ponle pausa y intenta resolver porque se parece bastante al problema número 1. ¿Está bien? ¿Ya lo intentaste? Muy bien. Ahora vamos a comprobar.
Recuerda que se está multiplicando A por C y dividiendo B por D. Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto sería acá, pero como estoy viendo que se han multiplicado dos fracciones, por eso se eleva al cuadrado. Entonces, para poder calcular A por C entre B por D, tengo que agarrar acá, que en este caso sería 2 novenos, y lo voy a elevar al cuadrado. Sería 2 al cuadrado, sería 81. Y, perdón, 2 al cuadrado, muy bien, estás atento. 2 al cuadrado sería 4, y abajo sería 9 al cuadrado, 81. Perfecto, muy bien. Entonces la respuesta sería 4 sobre 81. Excelente. Si lo hiciste, muy bien. Y si no, no te preocupes, estamos aquí para aprender. Ahora pasamos a la pregunta número 3. ¿Qué me dice la pregunta número 3? Me da aquí A sobre B es igual a C sobre D, eso es igual a E sobre F, y eso es igual a 5 séptimos. ¿Está bien? Y me dice calcula, me da la letra E, y me dice calcula A multiplicado por C multiplicado por E dividido entre B por D y por F. Y creo que también está fácil. ¿Está bien? Entonces, si tú estás viendo eso, inténtalo tú. Ponle pausa e inténtalo tú. Si ya lo hiciste, muy bien. Y si no, acompáñame a ver esta resolución. En este caso, yo estoy viendo A, C, F, E. A, C y E, que se están multiplicando, y viendo B por D por F. Entonces, automáticamente esta es propiedad. Aquí esto sería igual al K, pero en este caso, como hay 3, ¿qué pasaría? Lo que está pasando es que el K se va a elevar al cubo porque estoy agarrando 3 fracciones. Entonces, por ende, si yo quiero A por C por E dividido entre B por D por F, esto es igual al K, que en este caso sería 5 sobre 7 elevado al cubo. Perfecto. Entonces 5 al cubo sería 5 por 5, 25, y 25 por 5 sería 125. Y dividido entre 7 por 7, 49. Y 49 por 7 sería 343. ¿Está bien? Entonces, si lo pudiste hacer, muy bien. Entonces aquí voy a poner 343. Y esa sería la respuesta. Entonces ahora vamos a proceder a pasar a la pregunta número 4. En la pregunta número 4, ¿qué es lo que me dice? A ver, vamos a colocarlo por aquí. Y me dice, a ver, me da aquí A sobre B es igual, a ver, A sobre B es igual a C sobre D, y ese es igual a E sobre F. ¿Está bien? Y me dice que esto es igual a 4 novenos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Me da A sobre B, C sobre D, E sobre F. Recuerda que hasta ahorita los 4 problemas que estamos resolviendo, todos son discretas. ¿Por qué? Porque no se repiten. Entonces, para ello, ese es el detalle que primero tú te tienes que dar cuenta. ¿Está bien? Son discretas. Luego, para este problema, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo A por C dividido entre B por D más C por E dividido entre D por F. ¿Está bien? Me están pidiendo calcular E. Entonces, para ello, para poder resolver este problema, lo vamos a hacer por partes. Primero vamos a resolver aquí. ¿Está bien? Lo que está con círculo rojo. Entonces, resuélvelo. Sería A por C dividido entre B por D. Me dice A por C dividido entre B por D. Allá estoy agarrando 2 fracciones. Por ende, esto va a ser igual a K elevado a la ¿cuánto? Al cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy agarrando 2 fracciones. ¿Está bien? Entonces resuelve. K, ¿cuánto vale? Recuerda que el K aquí vale 4 novenos. Entonces sería 4 sobre 9 elevado al cuadrado. ¿Está bien? El cuadrado afecta al 4, que sería 16. Y aquí sería 81. ¿Estamos bien? Ahora voy a agarrar a este que está aquí y lo coloco aquí abajo, que sería C por E dividido entre D por F. Como estoy agarrando C por E y D entre F, estoy agarrando estas 2 fracciones. Por ende, como agarré 2 fracciones, el K va a ser elevado también al cuadrado. ¿Está bien? Y sería 4 novenos elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces aplicamos lo mismo, sería 16 sobre 81. ¿Está bien? Entonces si lo colocamos aquí,
de color rojito, esto es equivalente a 16 sobre 81. ¿Estamos bien? Y aquí de color azul es 16 sobre 81. ¿Estamos bien? Entonces recuerda que lo hice por partes. Ahora, ¿qué hacemos? Lo sumamos. Como son fracciones homogéneas, recuerda que tienen el mismo denominador y solamente se sumarían lo de arriba, 16 más 16, ¿sabes? 16 más 16 sobre 81. La suma sería 32 sobre 81. Y eso, señores, sería la respuesta para esta pregunta número 4. ¿Está bien? Entonces, te das cuenta que estos 4 problemas son automáticamente de discreta. ¿Por qué? Porque aquí son diferentes. Así que hay que percatarnos precisamente en ese detalle. Ahora, antes de pasar a la siguiente ventana, si lograste entender hasta aquí, mi recomendación es que copies los enunciados y te pongas a resolver por tu propia cuenta a medida de práctica. ¿Estamos bien? Ahora, pasamos a la pregunta número 5. A la pregunta número 5. ¿Qué me dice la pregunta número 5? Me dice A entre B es igual a B entre C. Si tú te das cuenta, ahora qué cosa ves, continua, ¿cierto? Y me dice que esto es igual a 3/4. ¿Está bien? Y me dice, calcula la letra E, que es igual a A entre C. Entonces, automáticamente, tú lo que tienes que fijarte, mira, ves el A, que está por acá, y ves el C. Entonces, recuerda que el A y el C son los extremos de esas fracciones. ¿Qué quiere decir? Que aparentemente se han multiplicado estos dos, dividiendo entre estos dos, y parece que se ha ido la letra B. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, como me piden esto, yo de aquí, primero tienes que reconocer quién es el K. Este sería el K. Entonces, lo que voy a hacer aquí es multiplicar. Sería A multiplicado por B. A por B dividido entre B por C. B por C. ¿Está bien? Y como estoy multiplicando dos fracciones, por ende tú ya sabes, allá el K lo voy a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy agarrando 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo veo que está el B aquí que se va y también se va. ¿Y qué me queda arriba? Me quedaría A sobre C. Y justamente A sobre C es lo que a mí me piden calcular. Entonces A entre C, ¿a qué es igual? Es el K elevado al cuadrado. ¿Y quién es el K? Sería 3/4 elevado al cuadrado. Entonces, por ende, A entre C, ¿a qué es igual? 3 al cuadrado sería 9. Y 4 al cuadrado sería 16. ¿Está bien? Entonces, esta sería la respuesta para esta pregunta. ¿Está bien? Fácil y sencillo. Ahora, pasamos a la siguiente pregunta, que sería la pregunta número 6. ¿Qué me dice? Allá, me da, mira, A sobre B es igual a C sobre D. Luego me da, mira, de dato, aquí ya cambia la cosa. Me dan de dato que A por C es igual a B por D igual a 4/9. Me dice, calcula E, que es igual a A más C dividido entre B más D. ¿Correcto? Entonces, aquí prácticamente me están diciendo las cosas al revés. Entonces, para ello, yo lo que tengo que hacer es primero interpretar el problema. Como aquí me está dando una multiplicación, yo sé que A por C dividido entre B por D, porque yo me fijo, allá ha multiplicado esto, porque recuerda que A sobre B y C sobre D, aquí hay una constante, que aquí no me están dando la constante, a comparación que aquí sí me da, pero aquí no me da. Pero me dan de dato que A por C dividido entre B por D es igual a 4/9, pero tú sabes por propiedad que cuando se multiplica A por C y se divide entre la multiplicación entre B por D, eso es igual a este K elevado al cuadrado. Pero como tenemos de dato A por C dividido entre B por D, ¿cuánto vale? 4/9. Entonces lo que voy a hacer es igualar K al cuadrado es igual a 4/9. Ahora este cuadrado pasa como raíz. ¿Está bien? Entonces sería K y este pasa como raíz. Afecta tanto al 4 como al 9. Entonces el K aquí es igual. Recuerda que la raíz se reparte arriba, sería raíz de 4, y abajo sería raíz de 9. De tal manera que raíz de 4 saldría 2 y raíz de 9 saldría 3.
Entonces, por ende, mi K va a ser igual a 2 tercios. Ahora, eso lo reemplazo aquí. Lo voy a colocar de color azul. Pongo aquí A sobre B es igual a C sobre D y eso es igual al K. Pero el K, ¿cuánto vale? 2 tercios. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿qué es lo que prosigue? Me piden calcular esto. ¿Está bien? A más C sobre B más C. Pero tú sabes ya por propiedad de la clase anterior que hemos explicado que cuando se suma A más C dividido entre la suma de abajo, eso sigue siendo el K. ¿Y cuánto vale el K? 2 tercios. Entonces, A más C sobre B más C es igual al mismo K, que en este caso sería 2 tercios. Y esa sería la respuesta para esta pregunta número 6. Así que espero que hayas entendido estos problemas. Si todavía no lo entiendes, vuelve a ver el video hasta poder entender. E incluso ponte a practicar. De esa manera se te queda aquí. ¿Está bien? Entonces ahora pasamos a la pregunta número 7. ¿Qué me dice? La pregunta número 7 se parece aquí a la pregunta número 6, a medida de práctica. ¿Está bien? A sobre B es igual a C sobre D. Aquí no me dan nada. O sea, no me da el K. Entonces, por ende, yo simplemente le pongo el K. Y me dan de dato que A por C dividido entre B por D es igual a 25 sobre 49. Está bien sospechoso, ¿cierto? Se parece aquí. Y me dice, calcula, voy a poner de azul, me dice, calcula 2A más 5C dividido entre 2B más 5D. ¿Está bien? Entonces, para poder calcular ello, primero tengo que calcular K, como hemos calculado aquí. Entonces, para ello, yo sé que aquí está A por C dividido entre B por D. Entonces, yo veo acá AC, B por D. Entonces, lo que está haciendo es multiplicación. Entonces, como agarro dos fracciones, yo sé que A por C dividido entre B por D, eso va a ser igual al K elevado al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado, profesor? Porque estoy viendo dos. Está bien, porque he agarrado dos fracciones. Pero esto, A por C dividido entre B por D, yo sé que es 25 sobre 45. Pero en este caso, perdón, voy a corregir aquí. El dato aquí es 49. ¿Está bien? 25 sobre 49. Pido disculpas por el caso. Entonces, con esto ya me es fácil de resolver. Entonces, A por C dividido entre B por D, 25 sobre 49. Entonces lo reemplazo. En vez de poner esto, coloco aquí 25 sobre 49. Ahora, este cuadrado pasa como raíz. Entonces sería K y pasa como raíz de ¿quién? De 25 sobre 49. ¿Está bien? Entonces aquí lo separas. 25 arriba y abajo sería raíz de 49. Entonces, por ende, el K va a ser igual. Raíz de 25 sería 5. Raíz de 49 sería 7. Entonces, ¿cuánto vale el K? El K vale 5 séptimos. Entonces, aquí lo puedes poner, sería 5 séptimos. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿qué me piden calcular? 2 veces A más 5C y así. Entonces, copiamos nuevamente. Sería A sobre B es igual a C sobre D y eso es igual a 5 séptimos. ¿Está bien? Entonces, por la clase anterior, como había explicado, lo que tengo que hacer aquí es crear artificios para darle precisamente esta forma. Entonces, al A y al B yo veo que están multiplicados con el número 2. Entonces, por ende, por conveniencia, aquí le multiplico 2 arriba y 2 abajo. ¿Por qué? Porque si yo lo simplifico no pasa nada. A eso se conoce como artificio. ¿Está bien? Porque no afecta la ecuación ni el número. Simplemente estoy colocando ahí porque sé que se va a eliminar. Pero en este caso, convenientemente, no lo elimino. Pero tampoco afecta aquí al número. De la misma forma, C y D. C y D yo veo que está 5 arriba, 5 abajo. Entonces, convenientemente acá 5 arriba y 5 abajo. ¿Está bien? De tal manera que ha formado 2 por A sería 2A dividido entre 2B es igual a 5C y abajo sería 5D. Y esto sería a 5 séptimos, que en este caso 5 séptimos sería el K. ¿Está bien? Entonces, por la propiedad, como te había explicado aquí en el problema anterior, la propiedad que te dice, cuando tú tienes así fracciones equivalentes y tú te dignas a sumarlo de arriba, que en este caso sería 2A más 5C, ¿está bien? 2A más 5C, y lo divides entre la suma de abajo, 2B más 5D,
Esto sigue siendo el K. Pero el K, ¿cuánto vale? Sería 5 séptimos. Y justamente esto es lo que me piden calcular. ¿Y cuánto sería la respuesta, profesor? Sería 5 séptimos. ¿Estamos bien? Entonces, espero que hayas entendido hasta aquí con el problema número 7. Ahora pasamos al problema número 8. ¿Qué me dice el problema número 8? Me dan de dato que A sobre B, C sobre D es igual a E sobre F. Te das cuenta que es discreto porque todos son diferentes. Y me dan de dato, bueno, aquí no me dicen nada, me dan K, se parece al problema anterior. Y me dan de dato aquí que A por C por E dividido entre B por D y por F es igual a 8 sobre 27. ¿Está bien? Y me dice, calcula la letra E, que es igual a 3A menos C más 2E, dividido entre 3B menos D más 2F. ¿Estamos bien? Entonces, te das cuenta que para poder resolver esto, primero tienes que calcular el K. Entonces, facilito. Vamos a calcular el K. Me da aquí de dato esto. Yo lo voy a copiar aquí. Sería A por C por E dividido entre B por D y por F. Y acá justamente estos mismos números son lo que está aquí arriba. A por C por E y B por D por F. Entonces aquí en las fracciones equivalentes veo que está multiplicando arriba y abajo. Entonces, por ende, como está agarrando tres fracciones, yo sé que esto es igual a K elevado al cubo. ¿Está bien? ¿Y cuánto vale esto de dato? Me dice que vale 8 sobre 27. Entonces, este cubo pasa como raíz, que sería K es igual a la raíz cúbica ¿de quién? De 8 sobre 27. ¿Estamos bien? Ahora recuerda que también se separa. Sería raíz cúbica de 8 y dividido entre raíz cúbica de 27. ¿Está bien? Entonces raíz cúbica te está diciendo que hay tres números que se han multiplicado y te dan 8. Entonces tú tienes que encontrar esos números. En este caso 8 es 2 por 2 por 2. O sea, 3 veces 2. Entonces esto, raíz cúbica de 8 saldría 2. ¿Está bien? Y raíz cúbica de 27 sería 3. Porque 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 3 números. Como es raíz cúbica, se van y quedaría 3. Entonces, por ende, mi K, ¿cuánto va a valer? Va a valer 2 tercios. ¿Está bien? ¿Y ahí termina, profesor? No, todavía no. Todavía no acaba. ¿Qué es lo que debemos proceder? Lo que debemos proceder es precisamente reemplazar, que en este caso sería A, pero voy a colocar bien, sería A dividido entre B. Esto es igual a C dividido entre D, y esto es igual a E dividido entre F. ¿Estamos? Y esto es igual al K, que en este caso hemos calculado que vale 2 tercios. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí todo bien. Ahora, como me piden calcular esto, yo me fijo el A y el B. 3 y 3, entonces por ende creo artificio. ¿Está bien? Más rapidito. 3, 3. Al C y el D no le ha pasado nada, entonces lo dejo ahí. Veo al E y al F, que sí. Entonces aquí 2 y 2. Entonces luego del artificio vamos a multiplicarlo. Sería 3A dividido entre 3B dividido entre C sobre D. Y aquí sería 2E sobre 2F. Eso es igual a 2 tercios, que en este caso sería el K. Entonces, como me pide aquí que sea restado y luego se suma, ¿qué me dice la propiedad? Que cuando yo resto 3A menos C, divido aquí también 3B menos D a la misma altura, y a su vez también le sumo 2E y le sumo aquí 2F, la propiedad me dice que cuando hago eso va a seguir siendo el mismo K. ¿Pero cuánto vale el K? Sería 2 tercios. Y eso, señores, sería la respuesta para esta pregunta número 8. ¿Está bien? Fácil y sencillo. Ahora vamos a pasar al siguiente problema, que es el problema número 9. ¿Está bien? ¿Qué me dice el problema número 9?
A ver. Me dice, en este caso, me da el dato A, B. En este caso, parece que es continuo. ¿Está bien? Sería B sobre C. Sí, es continuo. Sería C sobre D. Y no me da de dato. No me da de dato el K. Y por aquí me dice que A entre D es igual a 27 sobre 64. ¿Está bien? Me da de dato esto. Entonces tú automáticamente dices A sobre D. Allá tengo aquí el A y el D. Son los extremos. ¿Qué quiere decir? Que aquí al parecer ha multiplicado estos tres, dividido entre estos tres, y se ha ido el B y el B, el B y el C, y se ha quedado A y D. Entonces, por ende, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Pues simplemente operarlo. ¿Está bien? Para poder demostrar. Entonces, aquí, de esta ecuación, simplemente vamos a multiplicar. Sería A por B por C. Sería A por B por C. ¿Dividido entre quién? Entre B por C y por D. ¿Está bien? A, B, C, B, C, D. Y cuando se multiplican tres fracciones, esto es igual al K elevado al cubo, porque recuerda que aquí esto es igual a su constante. A esta constante lo están elevando al cubo. ¿Está bien? Y luego, ¿qué ha pasado? Parece que se ha ido el B, se ha ido el B, se ha ido el C y el C. ¿Y quién me quedó? Me quedó la letra A y abajo me quedó la letra D, ¿cierto? Y esto dice que es igual a ¿quién? Acá al cubo. Pero nosotros también sabemos que A entre D, ¿cuánto vale? Por dato, vemos aquí que el dato es 27 sobre 64. Entonces lo igualo aquí, sería 27 sobre 64. ¿Estamos bien? Ahora, esta potencia, en este caso es cúbica, pasa al otro lado como raíz. Sería K es igual a la raíz de 27 sobre 64. Pero recuerda que es 3, entonces por ende aquí sería cúbica. Lo separas, sería raíz cúbica para 27 dividido, ahora para 64, sería raíz cúbica de 64. ¿Está bien? Entonces el K va a ser igual. Raíz cúbica de 27, si ya tienes práctica, eso sale 3, porque 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 3 veces. ¿Está bien? Por eso sale 3. Ahora 64, la raíz cúbica de 64 sería 4, porque 4 por 4 sería 16 y 16 por 4 sería 64. 3 veces 4, por eso sale 4 aquí la raíz cúbica. Entonces, lo que acabo de calcular es el K. ¿Está bien? Lo colocas aquí también. Entonces, en este caso, yo voy a hacer aquí una separación para poder resolver y no te puedas confundir. Entonces, ¿qué me piden calcular en este problema? Me dice, calcula la letra E, que da 2A más B menos C. Aquí sería 2B más C y menos D. Y si tú te das cuenta por el ejemplo que hicimos aquí en la pregunta 8 y también en la pregunta 7, te das cuenta que cuando yo voy a crear el artificio, está bien, lo multiplico 2 arriba, 2 abajo, está bien, 2 arriba, 2 abajo, luego el B se mantiene y el C se mantiene. Por más que yo cree artificio y le hago esto, todo esto sigue siendo el mismo K, ¿está bien? Entonces, lo que vemos aquí, que también vemos aquí 2A, 2B, 2A, 2B, si le meto el 2, aquí sería una suma y una resta. Y esto aquí es igual viendo ya el ejemplo 8 y viendo el ejemplo 7, que esto sigue siendo el K. Entonces, por ende, ¿cuánto vale la letra E? Va a ser el K. Pero ¿cuánto vale el K? Sería 3/4. ¿Está bien? Y eso sería la respuesta para esta pregunta número 9. ¿Está bien? Ahora pasamos a la pregunta número 10. ¿Qué me dice la pregunta número 10? La pregunta número 10 me da aquí, a ver, en este caso un problema pero interesante. Vamos a escoger esta. ¿Qué me dice? A entre B es igual a B entre C es igual a C entre D. Me dice que esto es igual a 1/3. ¿Está bien? Y me dice calcula la letra E, que esto es igual a A entre D. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo yo resuelvo ese problema? Tú te das cuenta que lo que te piden calcular es A entre D. Y tú te miras aquí en tu dato
el A lo ves por aquí y el D lo ves por acá. Están en forma diagonal, o sea, los extremos, el A y el D. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Para que se puedan dividir A entre D, por lógica, tú ya debes tener esta lógica, es que parece que se ha multiplicado lo de arriba y se ha dividido entre la multiplicación de abajo. Y se ha ido B, se ha ido C, por ende se ha quedado A y D solitos. ¿Está bien? Entonces, para darle esta forma, voy a hacer eso. Entonces, ¿qué voy a hacer, profesor? Multiplicas todo lo arriba, que sería A por B por C. A, B, C, dividido entre B, C, D. Sería B, C y D. ¿Y qué se cumple en la propiedad cuando se multiplica? En este caso agarré tres fracciones. Que el K, en este caso, ¿quién es el K? Sería este. El K lo vas a elevar a la cuenta al cubo. ¿Por qué? Porque estoy agarrando 1, 2 y 3. Entonces sería 1/3 elevado al cubo. Entonces aquí, ¿qué es lo que me percato? Me percato que se va el B, la B, se va el C, se va el C. ¿Y qué me queda? A entre D. Y es justamente lo que me pide. ¿Está bien? Entonces, el cubo afecta al 1, que sería 1 al cubo, sería 1. Dividido entre 3 al cubo, ¿cuánto es? 27. ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. ¿Está bien? Entonces, de esta forma es precisamente cómo se resuelve estos tipos de problemas. Así que muchas gracias a todos por su atención. Si llegaste hasta aquí, te felicito. Quiere decir que de verdad quieres aprender y que quieres ser alguien en la vida. ¿Está bien? Entonces recuerda que la recomendación es que copies todos los enunciados en tu cuaderno y te pongas a resolver tú mismo sin verlo. ¿Está bien? Y si no puedes, no te preocupes, puedes volver a ver el video, repasas e intenta nuevamente resolverlo por tu cuenta sin ver la resolución. De esa manera vas a agarrar precisamente nivel. ¿Está bien? Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Mi nombre es Joel Guamaní y nos vemos en nuestra próxima clase. Chao, chao.